Después de los llamados 100 años de paz, Europa vivió la que fue una de las guerras más cruentas y destructivas de toda su historia, la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, la Guerra de las Patrias. ¿Qué tal, soldado? ¿Dispuesto a matar alemanes? Esa es la primera frase que pronuncia el general Miró en la película Senderos de Gloria, de 1957, de Stanley Kubrick. Una película que cubre uno de los acontecimientos de la Primera Guerra Mundial en el bando francés. Arranca así con la discusión entre dos altos mandos, el general Miró y el general Brolard, que discuten acerca de las decisiones a tomar para seguir avanzando en el conflicto. Hay un gran interés, un especial interés, en tomar la colina de las hormigas, un punto estratégico para Alemania, y que en ese momento se encontraba en sus manos. En esa discusión que hay para ver quién se hace cargo de ello y cómo se va a proceder, el general Miró dice que es imposible. Es una misión suicida, que es imposible lograr la victoria y que solo serviría para perder hombres. Se niega rotundamente, aunque no tarda en retractarse cuando el general Brolard le promete un ascenso jerárquico. De hecho, lo ya da por hecho, suponiendo que va a decir que sí a la misión. Hay un cambio importante, algo que parecía una misión imposible, algo suicida, donde morirían cientos y miles de personas, de repente se convierte en un objetivo completamente asequible, tan solo porque ahora hay una medalla. La primera frase que pronuncia el general Miró a uno cualquiera de sus soldados es: ¿Qué tal, soldado? ¿Dispuesto a matar alemanes? Sí, señor. La Primera Guerra Mundial, o Gran Guerra, expresó materialmente una rivalidad y una tensión que se venía arrastrando desde hacía ya bastantes décadas. No fue un hecho de la noche a la mañana, sino que se vino cosechando y de hecho ya se reconocía que podía ocurrir para la década de 1880. Por tanto, es la materialización de pretensiones expansionistas, del choque entre rivales y también del desarrollo del nacionalismo, al menos del tipo de comienzos del siglo XX, que fue en gran medida lo que motivó el inicio de esta guerra, entre, por supuesto, otras causas. Ya bien fuera Francia, Alemania, Austria o el Imperio Británico. El objetivo no era conquistar una tierra determinada, un condado que fuera de un linaje, de una dinastía en concreto, una rivalidad histórica. Era realmente una competición por comprobar quién iba a convertirse en la gran potencia, en la patria que estaría por encima de todas las patrias. Los objetivos habían cambiado con respecto a guerras del pasado, y si bien podía haber cierto remanente estratégico de geopolítica, en realidad suponía un verdadero pulso por la hegemonía. ¿Qué tal, soldado? ¿Dispuesto a matar alemanes? Sí, señor. ¿Cómo te llamas, soldado? Soldado Raso Ferol, compañía A, señor. Ajá, ¿muy cansado? No, señor. Tu madre estará muy orgullosa de ti. Sí, señor. El orgullo de la familia, que por supuesto es emitido por el personaje materno-filial, no solo es importante para entender el concepto de familia nuclear de la época, sino que está estrechamente relacionado con el propio sentido de patria, puesto que la familia es patria y la patria es familia. Dentro del nacionalismo, para poder construir la nación, es necesario construir una familia que en cierto modo sea el reflejo de la nación misma, algo así como un espejo o como una estructura que tiene que mantenerse tanto a gran escala, es decir, todo el país, o a pequeña y microescala, las unidades domésticas. Aquí podemos ver cómo si el soldado, al luchar por el orgullo de su familia, también está luchando por el orgullo de la patria, porque se entiende como algo igual. Además, la pregunta que hace es simbólicamente muy importante. El soldado no se prepara para una tarea concreta, no va a hacer algo definido, no va a sucumbir a un objetivo muy definido, sino que lo que va a hacer es sencillamente matar a más enemigos. De ahí la pregunta: ¿está preparado para matar más alemanes? Y no si está preparado para tomar esta tierra en concreto, para utilizar el fusil o para cubrir a un compañero. El objetivo último es eliminar la mayor cantidad posible de enemigos de la nación en un conflicto que había sido marcado por el error inicial. Y es que al principio Alemania pensaba que podía vencer fácilmente a Francia y a Rusia mediante la guerra relámpago. El error se convirtió en la llamada guerra de trincheras, que tanto ha caracterizado este conflicto. Este tipo de guerra lo que hizo fue volverla mucho más larga y estancar el conflicto, porque avanzar unos pocos metros se entendía ya como una victoria o un logro de gran importancia. De ahí se entiende que hubiera combates que duraran durante meses y años, y que eso también afectara psicológicamente a un soldado. De esta forma, el conflicto no se va a resolver tomando la ciudad o una posición enemiga concreta. Hace falta para ello eliminar a miles y miles de vidas enemigas, a la mayor cantidad posible de enemigos. El general Miró decide dejar en manos de Dax, nuestro protagonista, la tarea de tomar la colina de las hormigas. Dax, interpretado por Kirk Douglas, el que tenemos ahí detrás. Y como digo, el protagonista. Cuando le explica cuál va a ser el plan a seguir, Dax descubre la realidad de la misión. Naturalmente tendrán que morir algunos.
Muchos, posiblemente. Eso permitirá que otros alcancen el objetivo. ¿Con qué apoyo contaremos? Con ninguno. Digamos que un 5% morirá en el primer envite, un cálculo muy generoso. Otro 10% morirá en tierra de nadie. Y un 20% en las alambradas. Nos queda el 65%. Y con lo peor ya hecho. Pongamos que caiga otro 25% en la cumbre de la colina. Aún contaríamos con una fuerza más que suficiente para defenderla. Está diciendo que más de la mitad de mis hombres ha de morir. Sí, es un precio terrible, coronel. Pero tendremos la colina de las hormigas. Dax no solamente se niega, sino que critica frontalmente ya no el conflicto, sino el propio sentimiento de patria, relacionándolo, alegando él que no podría existir una cosa sin la otra. Ante ello, para Miró es tan sencillo como reubicar a Dax y poner a otra persona al mando de la operación. Pero Dax prefiere finalmente aceptarlo para ser él quien acompaña a sus hombres y no abandonarlos, no dejarlos solos ante lo que parece una muerte segura. Esta facilidad para reubicar y mandar soldados a lo que es una muerte segura se debe gracias a la mejora de las comunicaciones. Gracias a la evolución industrial y especialmente al ferrocarril, el transporte de soldados hacia las zonas de conflicto se hizo mucho más rápido y mucho más efectivo, lo que aumentó e intensificó la cosificación del soldado en una mera herramienta, en un arma definitivamente no humana. Un capital más, un instrumento, un material fácilmente reemplazable y cuya pérdida no supone realmente una pérdida para la patria. La carga finalmente falla. Vemos cómo los soldados son apenas capaces de cruzar unos metros después de la frontera francesa. Ante esta situación, cuando los soldados decidieron retirarse para al menos salvar sus vidas ante una lluvia infinita de artillería, el general Miró, alejado, en una posición mucho más segura, ordena bombardear sus propias tropas para que éstas avancen, no huyan, sigan avanzando hasta tomar la colina, aunque eso suponga la destrucción de la casi totalidad del regimiento. Sin embargo, los responsables de las baterías francesas se niegan, de modo que finalmente sí logran huir los que sobreviven del regimiento 701 a cargo de Dax. Por eso, Miró decide que, para dar ejemplo, va a condenarles a un juicio militar, a 3 de ellos escogidos aleatoriamente, puesto que no podría llevar ante el tribunal militar a todo el regimiento, pero sí coger a unos cuantos, algo simbólico que sirva como lección para el resto de los soldados. Dax es entonces cuando se presenta como abogado defensor, y es que en el pasado había sido abogado. Durante esta parte de la película vemos no solo los constantes intentos por parte de Dax para intentar defender por un lado a sus tropas y por otro poner a la vista de todos la decisión de bombardear a sus aliados, a sus subordinados, por parte del general Miró, sino que además también tenemos todo un proceso judicial a todas luces ya decidido con anterioridad, en el que el propio tribunal da más facilidades y da mayor credibilidad a la teoría de que estos huían por el mero hecho de ser unos cobardes y dinamitaba activamente la defensa hecha por Dax. Era un juicio performático. Ya estaba decidido desde un inicio. En un intento final por convencer al tribunal, Dax pronuncia las siguientes palabras. El ataque de ayer por la mañana no manchó el honor de Francia y no deshonró en absoluto a los combatientes de esta nación. Sin embargo, esta corte sí que es una deshonra, un agravio al honor. La causa contra estos hombres no es más que una burla de la justicia. No puedo creer que el impulso más noble del hombre, la compasión al prójimo, sea cuestionada aquí. Humildemente suplico que sean clementes. Esta escena nos presenta el deber cuasi providencialista del soldado, y es que todos tienen que estar subordinados a la voluntad de la patria, una voluntad que por otra parte es un tanto indefinida, ya que ésta se construye de acuerdo a los textos o lo que puedan decir políticos, élites intelectuales, etc. Al no ser algo que esté reglamentado o recogido de una forma absoluta y categórica, la interpretación es libre, y eso permite hacer cualquier cosa en nombre de la patria. El resultado final es que el tribunal militar, actuando en nombre de la patria, tenemos una patria que acusa a sus propios soldados de ser cobardes por intentar salvar sus vidas, de lo que era, sin lugar a duda, una muerte asegurada. Un acto que es tildado de desgracia, de falta de respeto, no al gobierno, no a la nación, no al pueblo, no a la sociedad, no a las élites, no a la aristocracia, sino a la patria. Los 3 acusados, Maurice Ferrol, Pierre Ornault y Roger, esperan encerrados la resolución final del tribunal militar, debatidos entre el pesimismo y la desesperación. A lo mejor hay amigos nuestros. Es el 3er batallón. Y además,
Nosotros ya no tenemos amigos. La naturaleza excluyente de la estructura nacionalista convierte a aquel soldado que se niega a subordinarse a esa providencia de la patria en un otro, en el enemigo de la patria. Una otredad bastante indefinida, o mejor dicho, muy amplia, puesto que recoge todo aquello que no se atenga a una descripción muy concreta y muy cerrada, que no tiene posibilidades de múltiples identidades. Los recuerdos, los méritos, los hitos, las memorias, los sueños, las experiencias, la vida de aquel que se niega a seguir la providencia de la patria son sustraídos. Todo eso se le arrebata su identidad, incluso su sentido como persona, su subjetividad, y se convierte en dos cosas simbólicas. La primera se convierte en el ejemplo de lo que no ha de ser un buen patriota, una figura vergonzante, todo lo que no se tiene que hacer. Y por otra parte, se convierte también en un castigo ejemplar, tomando, como en este caso, a 3 soldados al azar entre todo el regimiento 701, lo que se hace es dar ejemplo de cómo se va a acabar, el ejemplo de lo que ocurre cuando uno no mantiene su rectitud patriótica. Es el símbolo de la vergüenza y es el símbolo del miedo, de aquello en lo que cualquiera podría convertirse si no sigue de forma recta los caminos establecidos. Y la ejecución es el ejemplo más radical, pero no es el único. También tenemos que tener en cuenta las humillaciones físicas y simbólicas, la represión estructural, las posiciones jerárquicas, toda una serie de actitudes y acciones que son diarias y rutinarias. No todo es una ejecución pública. La represión se expresa de formas múltiples y en ocasiones casi imperceptibles. Tras la ejecución de los 3 soldados, los generales Miró y Brolard vuelven a reunirse. Nunca había visto un asunto así mejor llevado. Murieron maravillosamente. Siempre se corre el riesgo de que alguien haga algo que deje mal sabor. En esta ocasión todo fue perfecto. La violencia que es exteriorizada en el conflicto de la Gran Guerra es el reflejo de la violencia que es endógena, la violencia interna, que es llevada a cabo por las estructuras sociales. Y esto es algo importante de comprender. Cuando una violencia se está llevando a cabo de forma exterior, probablemente tenga relación con la violencia que se lleva a cabo de forma interior, puesto que está relacionado directamente con la concepción que se tiene de la violencia, qué sentido tiene para la sociedad, cuál es su utilidad y cuáles son sus dimensiones, tanto más luminosas como más oscuras. En este caso se entiende como una herramienta educativa y rutinaria, y sus consecuencias no tienen importancia real, puesto que, como hemos explicado anteriormente, la mejora en las comunicaciones y por tanto el rápido y efectivo reemplazo de las tropas convierte al soldado en una cosa, en un objeto absolutamente reemplazable. Una pérdida de cualquiera de estos como un castigo simbólico como resultado de esta represión y violencia educativa y rutinaria no tiene mayor calado. Tienen el mismo valor o el mismo peso para el concepto de patria que puede tenerlo el hecho de que nosotros perdamos una célula epitelial. No se ve reflejado en ningún sitio, ni en un sentido económico, ni en un sentido humano, ni en un sentido político, puesto, como digo, son meras piezas de un gran engranaje. Entiéndase como una extrema visión mecanicista. Finalmente, es cierto que el general Miró es investigado por su intento de bombardear sus propias tropas en la toma de la Colina de las Hormigas. Cuando esto ocurre, el general Brolard le ofrece a Dax la posición anterior del general Miró. Le ofrece este honor que le estaría otorgando la patria por sus excelentes servicios. Dax se niega. No solo se niega, sino que una vez más vuelve a encararse y criticar de forma directa y frontal a la autoridad jerárquica, a la autoridad militar, en este caso el general Brolard. Y Dax lo hace así porque en ningún momento ha actuado para poder conseguir una medalla. En ningún momento ha querido investigar a Miró para poder ocupar su sitio, sino que lo ha hecho porque genuinamente pensaba que estaba actuando de forma incorrecta, puesto que él veía todas estas decisiones militares completamente deshumanas. Se marcha de la sala de reuniones y va hasta encontrarse con un bar de la ciudad. Ahí se encuentran muchos de los soldados franceses de fiesta, bebiendo y riendo entre ellos, cuando al escenario sube una muchacha alemana secuestrada durante la guerra que es obligada a cantar una canción. Se trata de una canción folclórica alemán, cuyo nombre en alemán no voy a pronunciarlo por motivos obvios, pero que vendría a significar algo así como el Husar Real, una historia de un soldado que no puede volver a casa hasta que su mujer enferma muy gravemente y entonces va a visitarla. Mientras la chica canta esta canción en alemán, un idioma que ninguno de los soldados franceses allí presentes conocen, las risas, los gritos, el jolgorio, se va transformando. Los soldados se callan y la escuchan en silencio. La chica llora y los soldados, escuchando una canción en el idioma de su enemigo, también lloran. Dax lo escucha todo a través de la ventana, pero en ese momento es interrumpido por otro de sus soldados. Sargento,
Tenemos órdenes de regresar al frente inmediatamente. Déjelos un poco más, sargento. Sí, señor. El fervor nacionalista popular de comienzos del conflicto se fue poco a poco apagando y se fue desnudando para revelar qué es lo que había detrás, qué es lo que ocultaba una estructura implacable, acelerada y organizada. Los soldados se vieron sobrecogidos, sobrepasados, superados por una dinámica político-emocional de la cual creían imposible poder escapar. Todo lo que había motivado la guerra desaparece y deja a los enemigos, alemanes y franceses, al uno y al otro, de frente, solos, desamparados, exhaustos. Esta escena es la más importante de la película, porque más allá de todo lo que hemos visto hasta ahora, de toda la crueldad, toda la violencia, todo el horror, esta escena no es el hecho en sí, es la consecuencia imborrable, es el recuerdo, es el trauma psicológico, es aquello que va a quedar después, es todo lo que queda después de la guerra.